Hola a todos, bienvenidos al video tutorial número 5 de la práctica de la unidad número 3. En este caso trabajaremos con derivada direccional de funciones de Rn en Rm. Realizaremos los ejercicios 3.11 del cuadernillo de la página 33. El primer ejercicio plantea encontrar la función vectorial de la trayectoria de un proyectil lanzado desde una altura de 3 metros sobre el suelo, con una velocidad inicial de 26 metros sobre segundos y con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Y además pide la velocidad del proyectil en función del tiempo. De acuerdo a lo que ustedes han trabajado en física seguramente, el movimiento de un proyectil, la trayectoria de un proyectil corresponde a un tiro parabólico, describe un movimiento, un tiro parabólico, que viene a resultar la composición de dos movimientos. Uno en la dirección según el eje X, en dirección horizontal, un movimiento rectilíneo uniforme, donde la componente horizontal de esa velocidad es constante, y un movimiento vertical rectilíneo uniformemente retardado, donde vamos a tener en consideración la aceleración de la gravedad, ¿sí?, que está actuando en sentido contrario al de subida del proyectil. Si planteamos las ecuaciones paramétricas de esos dos movimientos utilizando las fórmulas de cinemática vistas en física, vemos que la velocidad, vemos que el movimiento según el eje de las X, vamos a tener la posición x sub 0, que en este caso es 0 porque no tenemos una posición inicial, sobre el eje de las X. Tenemos la componente de la velocidad horizontal, que va a ser el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por la variable t que tenemos en este caso. Entonces nos queda la primer componente de ese movimiento. Después, si nos ponemos a analizar que el movimiento en el sentido del eje de las Y es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, trabajando con las fórmulas correspondientes vistas en física, vamos a tener que la posición inicial habíamos visto que se larga desde una altura de 3 metros, tenemos la componente de la velocidad según el eje de las Y, que va a ser 26 por el seno de 30 grados, la variable t, menos, porque tenemos un movimiento retardado, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ya habíamos visto que la aceleración, estábamos trabajando con la aceleración de la gravedad. Entonces nos queda esta expresión de la segunda componente. Con ambas componentes podemos obtener la función vectorial de variable real t, que nos va a describir el movimiento de ese proyectil. Si queremos analizar el dominio de esta función vectorial, si esta función vectorial nosotros matemáticamente la analizamos, su dominio serían todos los reales. Pero, ¿qué pasa? Acá obedece esta expresión de la función vectorial a un problema físico, por lo tanto, ese tiempo va a ser el tiempo en que el proyectil se va a encontrar en movimiento, o sea que tarda desde que sale hasta que llega hasta una altura cero. Entonces, si igualamos a cero está la expresión de I de t y despejamos la variable t, descartando, porque nos van a dar dos soluciones, una es extraña al problema, obtenemos que
el valor de tiempo que está el proyectil moviéndose, el valor de tiempo máximo es de 2,86 unidades de tiempo. Entonces, podemos, a partir de eso, también teniendo en cuenta que sí que el dominio de esa función vectorial va a ser la t va a estar entre 0 y ese valor límite de tiempo. En una segunda parte del problema nos pide el vector velocidad. Sabemos que el vector velocidad va a ser la derivada primera de ese vector posición. Derivando cada una de las dos componentes con respecto a t, obtenemos el vector posición y también, a igual que el vector velocidad, obtenemos, perdón, a igual que el vector posición, va a tener el mismo dominio su variable t. ¿Sí? Pasemos al segundo de los ejercicios. Sí es un ejercicio sencillo, donde ya se da la función vectorial y se pide que se encuentre el dominio y su derivada primera. Observamos matemáticamente que para que esta expresión sea válida, o sea, esté definida, tenemos que los valores de t, tenemos que analizar que, como está dentro de un logaritmo, tenemos que ver para qué valores de t el logaritmo es posible calcularlo. Sabemos que es para los t mayores que ceros, tanto en una componente como en la otra. Por lo tanto, el dominio de esa función vectorial van a ser los t pertenecientes a los reales, tal que t es mayor que 0. Luego pide la derivada. Para derivar ese vector posición r de t, vamos a ir derivando componente a componente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observando cada una de las componentes, vemos que esta primera componente es una constante por el coseno del logaritmo de t, o sea que vamos a hacer la derivada de una constante por la derivada de una función. A su vez, esa función es función de otra función. Entonces, ¿a qué va a ser igual a eso? A la derivada de una constante por una función, dijimos. Entonces va a ser la constante por la derivada del coseno, que me queda menos seno del logaritmo de t, por la derivada del logaritmo de t, 1 sobre t. De esa manera me queda la derivada de la primer componente. De la misma manera derivamos la segunda componente de r de t. Va a ser la constante a por la derivada del seno. La derivada del seno es coseno del logaritmo de t, por la derivada del logaritmo de t, que me queda 1 sobre t. Y ya está lista la derivada primera de ese vector posición o esa función vectorial dada. Por último, el ejercicio número 3 de esta serie de ejercicios es indica resolver el problema 3.9. Bueno, este problema 3.9 dice, dada una partícula de masa m que se mueve con un movimiento circular uniforme con una velocidad angular a una distancia r desde su centro y considerando un movimiento plano, determinar la ecuación vectorial que describe el movimiento, la ecuación vectorial de la velocidad, obtener su módulo y qué particularidad tiene el vector velocidad respecto de la trayectoria. Sugerencia: propone realizar un producto escalar entre los dos vectores. Después la parte C, el ítem C, dice hallar la ecuación vectorial de la aceleración, expresarla en función del vector posición que describe el movimiento, calcular el módulo de la aceleración. Y por último, deducir la relación que existe entre los módulos del radio de la trayectoria, la velocidad y la aceleración.
Entonces, si analizamos un poco la situación, sabemos también, hacemos referencia a ciertos conocimientos de física, que tenemos un movimiento circular uniforme. En un movimiento circular uniforme, los módulos del vector posición R, el vector velocidad tangencial y el vector velocidad angular, los módulos de estos tres vectores son constantes porque estamos trabajando con un movimiento circular uniforme. En base a eso vamos a escribir las ecuaciones paramétricas que me están describiendo la posición o me están indicando la posición de cada punto sobre esa circunferencia. Entonces vamos a tener que, tenemos una circunferencia de radio n y el ángulo que va a formar cada punto en esa trayectoria circular va a ser el módulo de esa velocidad angular por t. Tenemos las dos componentes para t mayor o igual que 0. También podríamos haber dicho para t entre 0 y 2pi, ¿sí? Eso si consideramos para t entre 0 y 2pi es porque estamos trabajando solamente describiendo el movimiento de una sola vuelta. Si ponemos t mayores iguales que 0, estamos teniendo en cuenta la posibilidad de hacer más cantidad de vueltas, de considerar más cantidad de vueltas. Entonces, si escribimos la ecuación del vector posición, formada por x de t por versor i más y de t versor j, reemplazamos las dos ecuaciones que nos habían dado, podemos sacar acá factor común r, entonces nos queda r por coseno de omega t por i más seno de omega t por j. Esa es la ecuación vectorial que describe el movimiento, o sea, el vector posición de cada punto sobre esa trayectoria circular. Si calculamos en el segundo punto, dice la primera derivada de esta expresión, de este vector posición, nos va a dar la velocidad tangencial, el vector velocidad tangencial. Si la derivamos, o sea, SB de t va a ser la derivada primera de R de t, derivando esa expresión y sacando factor común, nos queda omega por R y entre paréntesis, como se repite esos dos factores constantes, se repiten en ambos términos, puedo sacar factor común. Eso se hace simplemente por el hecho que después si se busca su módulo, el módulo del vector velocidad, como se pide acá en el segundo, el módulo sabemos que es la raíz cuadrada de toda la suma de las expresiones del vector, cada componente elevado al cuadrado. Entonces directamente observamos que si elevamos al cuadrado el menos seno de w por t y el coseno de w por t, cada uno al cuadrado, su suma vale 1. Entonces el módulo del vector velocidad directamente nos va a quedar la raíz cuadrada de omega al cuadrado por r al cuadrado, es decir, omega por r. Después también, ahí en ese ítem sugería que para analizar cómo eran estos vectores r de t y b de t en el espacio o en el plano, en ese esquema que yo había representado, se puede hacer el producto escalar. Y vemos que haciendo el producto escalar entre esos dos vectores, dicho producto escalar nos da 0. Por lo tanto, los dos vectores, por lo que han visto el año pasado en álgebra, son perpendiculares, ¿sí? En el ítem C pedía calcular la aceleración, el vector aceleración. Entonces, el vector aceleración lo podemos hacer a partir de derivar el vector velocidad que habíamos obtenido en el punto anterior o a partir de derivar dos veces el vector posición, trabajando algebraicamente cada una
de las derivadas de cada uno de las dos componentes de esas funciones vectoriales, obtenemos esta expresión, que también hemos sacado factor común, menos w al cuadrado por r, para que nos quede entre paréntesis las expresiones de senos y cosenos. ¿Por qué? Porque también me pide acá que busque cuál es la expresión del módulo, cuánto es el módulo de ese vector aceleración. Entonces, teniéndolo expresado de esta manera, eso que está entre paréntesis, coseno de w por t al cuadrado más seno cuadrado de w por t, nos queda 1. Entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de menos w al cuadrado por r al cuadrado. En menos w cuadrado al cuadrado me queda directamente w cuadrado y el r al cuadrado me queda r al salir fuera de la raíz. Entonces ahí obtengo cuál era el módulo de ese vector aceleración.